Débora Suárez. Bueno, para hablar más de la seguridad que nos preocupa, hago contacto con Manuel Balcázar Villarreal. Él es especialista en inteligencia y seguridad nacional. Te saludo con gusto, Manuel. ¿Cómo estás? Hola Adela, un gusto de saludarte, muy bien. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. ¿Dónde Gracias. andas? Aquí en la Ciudad de México En hubiera ido a tu México. estudio, pero bueno. Ya, qué caray, pero para la próxima. Oye, Manuel, pues un Sí. poco hacíamos una crónica de lo que está pasando y leía yo un tuit de hace unos minutos del ex embajador Arturo Sarucán de México en Estados Unidos, donde dice que ya está la decisión de cuáles grupos criminales van a ser designados por parte de Estados Unidos como organizaciones terroristas. Esto viene en un artículo del New York Times, que son Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Y veíamos este reportaje que presentamos de lo que está pasando, pero en Michoacán, pero en Chiapas, pero en Sinaloa. ¿Qué está pasando? Estamos en el peor de los momentos por los que ha atravesado el narcotráfico en México. A mí me parece que sí, Adela, y creo que la denominación de narcotráfico que conocimos en el siglo pasado ya se transformó estructuralmente y hoy tenemos el concepto de crimen organizado, que no solo abarca el trasiego, producción, comercialización de drogas, sino el esquema de control territorial que se introduce hace unos 15 años más o menos en la dinámica criminal. Y este control territorial se empieza a apropiar, en primer lugar, de las estructuras productivas ilícitas, la piratería, la gente que no cuenta con permisos, los que aprovechan algún resquicio del Estado, la delincuencia común. Y una vez que se consolidan en este control de la delincuencia y de las actividades ilícitas, avanzan en complicidad con algunas autoridades municipales y estatales. Lo hemos visto desde hace varios años ya. Por ejemplo, recordemos a este exgobernador del PRI, Fausto Vallejo, que su hijo estaba relacionado justamente con la familia michoacana, incluso su gobernador sustituto también, y estuvo en prisión. Mario Villanueva en 1997 también fue señalado de este tipo de actividades. Entonces, con la complicidad de las autoridades, los criminales también se han empezado a apropiar de las actividades económicas lícitas, de manera que le pueden decir a comerciantes de una comunidad a quién le van a comprar el pollo, a quién le van a comprar el cemento, a quién le van a comprar la arena, en fin, dependiendo el giro en el que ellos quieran participar, los criminales, es lo que van mandando, e incluso se han hecho del control de algunas oficinas públicas como agua potable u obras públicas en los municipios, sobre todo donde hemos visto mayor presencia de esto es en Guerrero, es en Michoacán, eventualmente en Guanajuato también, y es donde este modelo de control territorial les funciona para tener ingresos extras a lo que tradicionalmente se le conocía como narcotráfico. Y además el robo de hidrocarburos o huachicol es otro de los puntos. Yo he sostenido que ese es el combustible del crimen organizado. Es un producto de fácil adquisición criminal, de mejor comercialización y de mucha liquidez, incluso en los mejores años del cártel, 15 más o menos, vendían la gasolina robada en algo que se le llamaba como la gasolina popular. Me recuerdo que estaba a 7 pesos el litro. Imagínate, es imposible competir contra eso. Entonces ya vemos un fenómeno mucho más orquestado, mucho más dinámico, y como tal, pues se resiste a dejar de tener ese control y empieza a disputarle al Estado ese monopolio de la violencia. Por supuesto que es totalmente ilegítimo, pero eso no importa a los criminales, y entonces también entran otros grupos criminales que ven la rentabilidad en el uso de la violencia, de las armas, de la intimidación y de la corrupción para disputar el territorio. Y entonces por eso vemos este manto de sangre nacional frente a autoridades principalmente locales que no tienen mucha noción de qué es lo que hay que hacer para enfrentar un problema de esta magnitud, que sin duda trasciende una estructura municipal, una estructura estatal, y requiere un componente regional. En la nota que veíamos anteriormente,
observamos ciudadanos colombianos viajando a México para participar en actividades criminales. Ya se transnacionalizó, o este tema de ciudadanos norteamericanos ayudando voluntaria o involuntariamente en el trasiego de drogas. Entonces, como vemos, ya es un tema que escapa a la seguridad de una entidad federativa, empieza a ser un tema de seguridad interior, y como está hoy planteado por la dinámica binacional con Estados Unidos, es un tema de seguridad nacional y binacional, donde los gobernadores pues normalmente no tienen esa formación, no tienen esos equipos de colaboradores que les puedan apoyar en el desmantelamiento estratégico. Eso lo tendría que hacer el Centro Nacional de Inteligencia, que está en proceso de reestructuración. El secretario García Harfuch la semana pasada anunciaba que van a incrementar en 10% el personal, lo cual es muy bueno, pero nos habla de un déficit importante, por un lado, en capacidad de inteligencia. Y el otro, que una vez que se logre obtener este 10%, lamentablemente no es un producto de conectar y usar, es un producto donde tú reclutas gente para especializarse, desarrollar productos, estimaciones, evaluaciones, alertas tempranas, lo cual toma tiempo, pero mientras los criminales pues siguen haciendo de las suyas. También hay otra modalidad, que es mandar a sus integrantes a capacitarse al extranjero en violencia criminal. Parte de eso que hoy estamos viendo, que decían los explosivos, pues es justamente una innovación de un grupo criminal que decidió usar drones, y los demás lo empiezan a imitar. Es como una carrera armamentista, toda proporción guardada, del siglo pasado, que era la carrera armamentista nuclear. Hoy es la carrera armamentista criminal, donde las policías y los gobiernos municipales y estatales quedan muy reducidos, y si además pues prácticamente buscan atender el problema solo desde la óptica de policía y de despliegue, quedan muy limitados, porque lo que estamos viendo es algo que se conoce como un conflicto asimétrico o guerra de baja intensidad de cuarta generación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la gente, los criminales, pocas veces van por la calle diciendo yo soy un criminal. Van reclutando, así como veíamos en la nota, con anuncios de empleo, de seguridad privada, que además esa es una práctica recurrente de varias organizaciones. Tienen empresas fachadas legítimas que pueden dar servicio de vigilancia privada eventualmente, sin ningún problema, pero les sirve en un trasfondo como de semillero de reclutamiento para algunos perfiles que a ellos les resulten de interés. Entonces vemos esta mutación donde necesitas servicios de inteligencia para identificar a criminales que no se identifican como tal y que pueden tener tantas casas de seguridad como el presupuesto de las drogas y del crimen les permita pagar, y actuar en el momento menos esperado. Anteriormente era como relativamente fácil porque se reivindicaba el acto criminal, y es más, había un estereotipo muy puntual, ¿no? El cinturón piteado, las botas vaqueras, los sombreros, las camisas. Hoy no. Hoy, cuando vemos las detenciones que se han logrado, pues son perfiles que podrían ser tus vecinos, tus compañeros de escuela, de club deportivo, de restaurante, que están y no siendo te darías cooptados, cuenta. ¿no? Exactamente, y cada vez más distintos segmentos poblacionales se empiezan a incorporar a la actividad productiva criminal. Ese es el otro problema, porque además resulta muy atractivo y te lo hacen ver como muy sencillo. No, mira, pues tú métete y ya vemos, no te va a pasar nada, y van haciendo enganches poco a poco. Y lo mismo pasa con el esquema de lavado de dinero en la frontera, por ejemplo. Hay personas que tienen algo que le llaman como el carrusel. Entonces es gente que le pagan más o menos 1,000 o 2,000 pesos por retiro de dinero, no más de 15,000, pero no los dejan que sean sistemáticos para no formar un patrón que les dé trazabilidad, y los servicios de inteligencia del gobierno digan, oye, esta persona les está retirando dinero. No, simplemente esas personas las alternan para que vayan cada 2 o 3 meses a recoger 15,000 pesos, pero el tema es que son 1,000 personas, entonces es un flujo de dinero impresionante, pero ya no adscrito a una sola persona, y en todos los estratos socioeconómicos eso está pasando, y sumado a autoridades que tienen limitaciones conceptuales y de conocimiento para entender qué está pasando, frente a grupos criminales que 6 años estuvieron con la mesa puesta y como en recreo, pues eso hace muy complicado y nos explica esta espiral de violencia que todavía no se puede detener.
Ahora dime algo, Manuel. Ahora que mencionabas a ciudadanos estadounidenses que voluntaria o involuntariamente están participando en el trasiego de drogas, recientemente Animal Político publicó una investigación muy interesante donde hablaba de las mulas ciegas, que son estas personas que sin saberlo están pasando droga a Estados Unidos. Sí, este esquema es innovador por la sencilla razón que aumenta la probabilidad de éxito en el cruce de drogas. ¿Qué pasa cuando alguien es consciente que va a traficar con drogas y que la va a cruzar? Normalmente, si no es alguien experimentado, lo delata el lenguaje no verbal. Sudoración excesiva, nerviosismo, miradas, temblorinas incluso. Entonces, eso hace que sean como muy fáciles de detectar y pues no hay probabilidad de éxito. Los que ya tienen mucha experiencia en cruce, pues esos ya están casi hasta fichados, entonces esos tampoco son tan deseables. Pero la gente que va, dijéramos, de buena fe sin saber qué está pasando, esa tiene más probabilidad de éxito en el cruce porque al no saber que trae mercancía ilícita para cruzar, pues entonces ellos son menos detectables en términos de lenguaje no verbal. Y el otro punto que también es importante, no están registrados como ciudadanos con violaciones legales o relacionados con tráfico de drogas, y es donde están innovando. Y como te decía, la apuesta es al volumen. Hay tanta gente que dice, oye, pues sí, si me pagan $1,000 por llevar un paquete, yo vivo en Tijuana y voy a San Diego, o vivo en Reynosa y voy a McAllen, pues sí lo llevo, ¿no? Y le hacen creer que es otra cosa. Entonces, esta es parte de esa innovación. Hubo un caso muy lamentable, ya tiene varios años, unos 8 años, de un chico que iba a cruzar, eran metanfetaminas líquidas en el cruce Tijuana-San Diego, en una bebida, en un refresco. Los agentes aduanales estadounidenses perciben, pero no tienen prueba plena, que es una droga líquida. Le dicen, pues si solo es un refresco, tómatelo. Este chico ingenuamente se lo toma y cae muerto en el cruce fronterizo. Ese es el riesgo que está pasando con este tipo de mulas ciegas, pero tenemos un negocio criminal que lamentablemente es inhumano, es cruel y no le interesa la vida y la salud pues de la gente que participa en el proceso ni de los consumidores, que ese es el gran problema, y la crisis de salud pública que asociada al fentanilo pues hoy tiene a México en una situación muy complicada y a la región de América del Norte, porque también afecta a Canadá. Ahora, háblanos de Chiapas, porque ya hablábamos de los limoneros, aguacateros, productores de mango, pero ahora en Chiapas, cafetaleros también, Manuel. Sí, exactamente. Y es esto que hablábamos de la búsqueda criminal de ganancias de actividades lícitas o ilícitas, y en este caso los cafetaleros pues han sido víctimas. Recordemos que Chiapas es una entidad que se distingue precisamente por la producción de café de altura, café gourmet, y lo que estamos viendo aquí es la segunda etapa de una intervención como la que se empezó a hacer a partir del 8 de diciembre, cuando entra Eduardo Ramírez como gobernador, que entra con mucha actividad, mucho despliegue operativo, y logra pues asegurar tramos de rutas seguras, desterrar a células criminales que hacían vigilancia, desmantelar centros también de monitoreo con videocámaras que tenían en distintos puntos. Pero el problema es que las estructuras de estos criminales lo que hacen es replegarse, algo que se le conoce coloquialmente como el efecto cucaracha. Es decir, tú en una cocina estás llena de cucarachas, prendes la luz y las cucarachas corren a esconderse. Lo mismo está pasando con los criminales, pero sigue existiendo la necesidad de financiamiento para pagar las telecomunicaciones, las armas, los vehículos, el combustible, la alimentación. Y entonces buscan estos esquemas de extorsión, que es el principal problema. En el reporte que presentó la presidenta Sheinbaum esta semana sobre incidencia delictiva, la extorsión a nivel nacional sigue siendo un tema muy crítico, y en Chiapas ya lo estamos viendo acotado a los cafetaleros, porque son zonas que todavía no llega la autoridad. Y aquí hay un tema muy interesante que debe de atender el gobierno del estado, que es la reconstrucción después de una etapa de alta violencia criminal. Entonces tenemos gente que está desplazada todavía y que cuando quiso regresar a sus municipios en la zona sierra les cobraban alrededor de 90,000 pesos por no haber asistido a los bloqueos que convocaba el crimen organizado. Tenemos gente que no tiene confianza en las autoridades, y eso es muy entendible
si vemos también cuántos policías municipales han detenido, algunos estatales, pero aquí también, y lo hablábamos contigo la vez anterior, ¿dónde están los mandos que permitieron que eso pasara? Entonces, eso hace que haya una brecha de desconfianza enorme entre la autoridad y el gobierno, y que estos casos de extorsión pues se vayan a los lugares más apartados, como suelen ser las fincas de café también, que no están a orilla de carretera, normalmente están a cierta altura, hay que subir por ciertas brechas, y entonces ahí es muy posible que estén enquistados estos extorsionadores criminales que vayan, no es que estén en la finca, simplemente van y le dicen, cuando tú coseches me tienes que pagar tanto, y como están cerca de la zona y como han estado más de 4 años ahí, pues tienen como muy identificado qué es lo que hay que hacer para obtener este dinero de las extorsiones. Y el otro punto que te decía, pues ellos no tienen ahorita el flujo que tenían cuando estaban en su auge con la administración anterior, donde no tenían que explotar al territorio para sacar dinero. Hoy, que sin duda las ganancias se han mermado por la acción de la autoridad, entonces empiezan a voltearse a lo primero que tienen cerca, que son lamentablemente las fincas cafetaleras, y a extorsionar. Los propietarios o los administradores, en algunos casos ya no están, pues se fueron desde que empezó la violencia, pero los que estén por la zona, pues lo que hacen también es cuidarse mucho de denunciar para no sufrir represalias, y entonces empieza a generarse esta extorsión que afortunadamente sale a la luz pública y le da al gobierno del estado la posibilidad de tener una idea de hacia dónde desplegar sus capacidades, primero de inteligencia y segundo de operación y de intervención, porque si ahorita fueran las autoridades con el helicóptero y los vehículos, pues no va a haber nadie. Lo interesante aquí es justamente desarrollar estas capacidades de inteligencia para además también inhibir los esquemas de acopio de dinero y de lavado de dinero, porque muchas veces es increíble, ya están bancarizados, ya tienen hasta terminales de cobro. Entonces, esta parte es una realidad dolorosa, y es esto que hablábamos también contigo, que el combate al crimen es un tema de resistencia, no de velocidad. Y entonces sí empezaron muy bien en Chiapas, sí empezaron muy rápido, pero ahorita es cómo vamos desmantelando toda esta red que se conformó por 4 años y que además no tiene incentivos para irse, porque le ha resultado muy redituable. Muy lucrativo. Y también totalmente lucrativo. Y la otra es que luego hay células que se rebelan, y esa es la historia también de por qué en México, de tener 6 o 7 grandes grupos criminales hace 20 años, pues hoy tenemos más de 100, porque se rebelan y forman su propio grupo. Entonces, ese es otro punto. Una de las teorías te dice, si tú controlas a las cabezas del crimen, ellos controlan a sus células, pero hay casos donde las células criminales se vuelven autónomas, sobre todo en lugares tan lejanos, y es ahí donde las capacidades de inteligencia, de reconstrucción y de coproducción de la paz es muy importante, y creo que ahí tendría que enfatizar el gobierno del estado en ver que la gente necesita regresar con confianza a su espacio público y reconstruirse comunitariamente, que es un trabajo que te va a costar más tiempo y más esfuerzo que mandar al despliegue operativo. O sea, es en un primer momento para sacar al crimen. Claro. Ya lo hicieron, pero ahora tiene que seguir para mantener al crimen aislado, y ahí tiene que empezar la tarea de reconstrucción con la sociedad civil, con el sector empresarial, con el gobierno, con las autoridades locales, que por cierto pues han estado bastante involucradas con el crimen. Entonces es prácticamente reeducar para generar la cultura de la paz. Eso es lo que veo que está ocurriendo en Chiapas, y lamentablemente si no se da esta intervención oportuna, pues va a seguir con el riesgo de extender áreas, y eso sería mucho más lamentable. Ahora, ayer dábamos cuenta de la detención del Jando, es este piloto al parecer que pues llevó al Mayo Zambada. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué sabes de esto? Y la importancia de haberlo detenido. Yo decía hace un rato pues que el Jando sí tiene la película completa de lo que pasó, ¿no? Sí, totalmente tiene la película completa, y sobre todo la importancia de su detención es que limitas el desplazamiento de la alta jerarquía criminal. Ese es el punto número 1, sobre todo porque son pilotos altamente experimentados que pueden aterrizar y despegar en pistas muy cortas, y eso es lo que les daba prácticamente a estos criminales el don de la ubicuidad. Entonces podías estar en Sinaloa, podías aparecer en McAllen, podías irte a Chiapas,
que son expertices que no todos los pilotos tienen. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, pues estas misiones delicadas y sensibles, donde todas las bitácoras de vuelo que el piloto tiene o recuerde, me parece le dan un alto valor. Y esto aplica lo mismo para mover a los jefes criminales, como también a los cargamentos de alto valor. Entonces, sí me parece que es un movimiento que, si fuera un tablero de ajedrez, pone en jaque a los chapitos, sin duda, y lo que sigue es hacer este jaque mate para, una vez que están inhibidos en la parte logística aérea, hay que ir acotando para que puedan ser limitados en la parte logística terrestre y evidentemente detenidos, pero junto con ellos pues también viene todo un caudal de información de políticos que seguramente están relacionados, y aquí es imposible no mencionar al gobernador Rubén Rocha, que las calles lo gritan, vaya, no soy yo, no eres tú, sí, las calles de Culiacán lo están gritando. Ahora, este enfrentamiento entre la Malliza y la Chapiza, ¿a dónde va a parar? Híjole, es una gran pregunta y me recordó lo que era la hipótesis nuclear del siglo pasado de destrucción mutua asegurada. Es un juego de suma cero donde nadie va a ganar. Se están destruyendo ambas facciones, y que el éxito del cártel de Sinaloa, como se conoció, pues fue justamente que tenían ellos el equilibrio y el reparto de poder entre ambas organizaciones, al grado de amistad y lazos familiares. Hoy que eso se desintegró, pues se empiezan a destruir con una precisión increíble, porque claro, se conocen todos los secretos. En algunos casos hay filtraciones hacia alguna autoridad posiblemente, en otros se están revelando los secretos en las cortes norteamericanas, pero no hay algo que te pueda decir, va a ganar los Chapos, va a ganar los... porque tienen similar el mismo poder de fuego, el mismo nivel de dinero, la misma capacidad de cooptación de autoridades, la misma red de telecomunicaciones, la misma red de trasiego de drogas. Entonces, pues a lo que yo veo es esta destrucción mutua. Lamentablemente, antes que se destruyan ellos, están destruyendo al país, están destruyendo Culiacán, están destruyendo Sinaloa, y gente que no tiene nada que ver. Pero en la irracionalidad de la guerra, que en este caso es una guerra criminal, pues no hay ese tipo de consideraciones, simplemente es el predominio por el predominio mismo. Y es más, a ninguno de los dos les conviene. Digo, me parece a mí que si hoy hicieran un corte de caja de cómo vamos, los dos registran pérdidas más o menos similares. Entonces, creo que ese sería el destino. Humanas, y lo que vamos a ver... y económicas, porque la guerra les sale muy cara, ¿no? Totalmente cara. Y eso tarde o temprano lo vamos a pagar como sociedad, porque como te decía, el dinero tiene que salir de algún lado. Entonces, si ya no sale de la venta de drogas, si ya no sale del huachicol, si ya no sale del tráfico de personas, si ya no sale de la trata o de la venta de armas ilícitas, ¿de dónde va a salir? Pues de la sociedad. Se van a voltear. Y pasa cuando roban vehículos, por ejemplo, ¿no? Cierran carreteras y es un despojar de camionetas, coches, de todo. Ahí empezamos como sociedad a pagar estos costos, y lo que va a ocurrir es lo que hemos visto en los últimos 25 años en los grupos criminales, una atomización y una fragmentación de minigrupos que van a empezar a controlar pequeños territorios, tanto en estados como en el propio Sinaloa, donde un grupo controlará 4 municipios. Digo, Guerrero me parece a mí lamentablemente el ejemplo más claro de cómo por regiones hay grupos criminales que tienen ahí todo un acopio, y hay proveedores generales, diría yo, de armas y de rutas logísticas que les permiten seguir pues en su actividad delictiva, pero estos dos grupos pues van a la autodestrucción. No hay otra manera de identificar que va a ganar uno sobre el otro. Y lo cierto es que estamos viendo en el Estado cosas que no veíamos antes, ¿no? Como una guerra librada en la capital del Estado. Esto no pasaba, Manuel. No, y ese fue muchos años el éxito del partido hegemónico de aquel viejo PRI, donde sí, sin duda había temas de crimen, pero las masacres, las matanzas se daban en las zonas descampadas, en las serranías, en el despoblado, donde nadie se enteraba que eso pasaba, y la actividad podía seguir pues su vida en las ciudades.
y además había como este código donde nadie se mete, donde la ciudad y la actividad económica y social su desarrollo, pero esto se empieza a perder cada vez más. Llegamos a ver algunos brotes, por ejemplo, cuando se asesina al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el 1991 en el aeropuerto de Guadalajara, pero recordarás que fue un escándalo que involucró al secretario de Gobernación, al Procurador General de la República, al gobernador de Jalisco, y había una reacción política. Hoy lo que vemos es que se están masacrando y destruyendo en Culiacán, y las reacciones son tibias, no hay gobernabilidad, y ese punto a mí me parece muy importante porque sí tiene que haber un eje rector de fuerza que ordene a los gobiernos y por supuesto empiece a acotar a los criminales para quitarles la capacidad de fuego y también para mandar el mensaje de no pueden estar secuestrando ciudadanos, no pueden estar enfrentándose con las autoridades, pero también teníamos un esquema donde las fuerzas de seguridad eran mucho más respetadas. Hoy también vemos lamentablemente hechos donde los criminales van y agreden a las Fuerzas Armadas. Lo que ocurría en el pasado es que tenías, por ejemplo, agresiones fortuitas. Iba una patrulla militar, se encontraba con los criminales, le disparaban y se daba una persecución, un enfrentamiento. Hoy tienes grupos criminales que específicamente van a buscar atacar bases de operaciones, regimientos, instalaciones militares, cuerpos de policía, de Guardia Nacional. Entonces ya no hay este respeto o este temor hacia la autoridad. Al contrario, se empieza a ver como un tema de puntos en la dinámica delictiva, de quién tiene más valor, lo entrecomillaría yo, porque se me hace otra cosa que no es valor, sí, sino irresponsabilidad, exactamente. Y en ese sentido vemos que hay una limitación de las autoridades. A mí me parece que en materia de inteligencia no hemos podido desarrollar todas las capacidades para identificar dónde están, cuántos son, quiénes son, por lo que te decía también del cambio de paradigma hacia la guerra de cuarta generación, y eso nos ha limitado muchísimo y nos tiene en un paradigma reactivo, donde es necesario modificarlo y es necesario empezar a ajustar tuercas estructurales. Es prácticamente imposible detener toda la masa criminal que está moviéndose en el país, pero sí podemos detener estos nodos estratégicos criminales que activan a esa masa para evitar que se masacren en las ciudades, para evitar que vayan por gente inocente, para evitar que usen esquemas de producción lícitos como es la búsqueda de empleo y para que entiendan que no es la manera de disputar el monopolio de la violencia y que hay una autoridad legítima y legalmente constituida, que es el gobierno mexicano como tal en sus tres órdenes, y se empieza a respetar. El problema es cuando parte de la clase política, que te digo, no se circunscribe necesariamente a Morena, también tiene que ver con el PAN, con el PRI, con el PRD. Cuando esta clase política del partido que sea se involucra, pues entonces los criminales sienten que compraron impunidad y cada vez más descaradamente empiezan a desafiar. Yo creo que también de manera paralela al combate a los grupos criminales tendríamos que hacer una depuración de vínculos político-partidistas con el crimen, que indudablemente lo hay, porque es una tendencia estructural también. No puede explicarse el crimen sin la complicidad de las autoridades. Hay un profesor muy bueno de La Joya, la Universidad de La Joya en California, Peter Lupsha, y nos dice, pues sí, que es un modelo de élite, organización o de etapa evolución, donde no entiendes al crimen sin las autoridades y a las autoridades sin el crimen. Y es ahí donde tendría que estar incidiendo el esfuerzo nacional para desmantelar toda este poderío criminal que lamentablemente está lastimando a los ciudadanos. Sí, tantísimo. Manuel Balcázar, te agradezco mucho y espero verte pronto aquí en el estudio. Muchas gracias. Claro que sí, Adela, cuando me invites, voy. Gracias a ti. Bueno, pues en la información